5 años después es claro que el posgrado en Historia ha sido fundamental en la renovación de la investigación histórica y de los estudios históricos en Costa Rica. La maestría en Historia nos permitió desarrollar todo un nuevo concepto de historia. La historia no solamente como el prurito de conocer por curiosidad, sino también la historia para comprender nuestro presente. El conocimiento que hemos producido ha logrado proyectarse más allá de las fronteras nacionales. Hay que reconocer que Costa Rica es el único país de Centroamérica cuya historia es conocida gracias a los historiadores locales que a los historiadores extranjeros. El posgrado en Historia se inició en el año 1978, estamos cumpliendo el 25 aniversario. En una primera etapa, capacitar a los docentes e investigadores de la universidad para tener una carrera de Historia de excelencia. Y en una segunda etapa se dio la regionalización, es decir, la posibilidad de que el posgrado fuera de carácter centroamericano, con lo que hemos tratado de cooperar con la región para que también tengan docentes e investigadores de alto nivel en el campo de la historia. Con un objetivo básico. El objetivo es que tengamos pares en la región para poder investigar en términos importantes, comparativos y en términos igualitarios. Uno de los aspectos fuertes del posgrado es la investigación, en su versión de maestría académica y también en su versión de doctorado, y también la maestría profesional requiere investigación. Los temas hemos tratado de vincularlos en los últimos 2 años con los programas de investigación abiertos por el Centro de Investigaciones Históricas de América Central, con la idea de que sean temas, en primer lugar, de carácter nacional, en segundo lugar, regional y ojalá comparativos, abriéndonos ya no solo a América Central, sino también al Caribe insular, para tener una mayor proyección en las investigaciones. En la década del 90, la administración universitaria de aquella época, el doctor Luis Garita, nos propuso, dado, digamos, la experiencia que ya tenía el posgrado en Historia a lo largo de muchos años de desarrollar el programa de maestría, la experiencia era de graduar estudiantes y de tener tesis muy exitosas. Las tesis que se hicieron en el posgrado, una gran cantidad de estas tesis terminaron después en libros publicados, libros, la mayor parte de ellos realmente excelentes, muchos obtuvieron premios nacionales. Desde que yo me involucré en la intención de ser colonialista, siempre, bueno, y a partir de los cursos de maestría, yo entendí que la historia, tratar de ver la historia y la investigación histórica como un todo, entonces la pretensión mía es la historia social. Yo entendí que había un gran vacío respecto a la historia, cómo fue la conquista y sobre todo cuál fue el aporte de las sociedades indígenas en la conformación del Estado costarricense. Y eso fue, digamos, la motivación. Ahora, arrancar de cero, porque realmente no había nada. Recordemos que hay muchas oportunidades, hasta se ha negado que en Costa Rica hubo encomiendas. Bueno, la encomienda es un mecanismo, digamos, legal por medio del cual se le concedía a los conquistadores, a los pobladores, un número de indígenas para que le ayudaran, le dieran cierta cantidad de productos. Pero realmente no fue así, la encomienda fue un mecanismo para los conquistadores hacer lo que ellos quisieran. El aporte de la población indígena, además de cultural, fue económico. Y eso es lo que nosotros tratamos de investigar y de demostrar en el trabajo en la era de la encomienda. El indígena encomendado mantuvo a toda la población durante la colonia y durante bastante tiempo, digamos, de los primeros años de la época republicana, porque siempre nos exigieron tributos. En realidad el tema original mío de investigación en la maestría era una tesis sobre la independencia. Lo que yo quería era analizar las razones profundas de la batalla de Ochomogo. Una vez que yo me di cuenta que realmente lo de la independencia era un tema limitado, yo pensé más bien en cambiar el énfasis y más bien analizar
la economía y la sociedad a finales del periodo colonial y cómo se transformaba una vez llegada la independencia. En particular a mí me interesaba ver cómo había ocurrido el proceso de transición hacia el capitalismo. Pienso que en el caso mío logré dar una visión bastante diferente de la visión, por ejemplo, que daba Carlos Monge con el concepto de democracia rural, según el cual la sociedad de finales de la colonia era una sociedad esencialmente de iguales, de campesinos igualiticos. Y lo que yo planteé fue básicamente que era una sociedad dominada por los comerciantes que se valían de su control del comercio exterior para imponer los precios y las condiciones de comercio a campesinos y artesanos. Un poco lo que nos va a hacer el TLC ahora a nosotros. La idea de tener compañeros de otras latitudes es sumamente enriquecedor y es una enseñanza en sí mismo. En el doctorado me tocó compartir con gente efectivamente de Centroamérica, de Alemania y gente de África, una compañera africana que tuvimos. Y yo pienso que esto fue una escuela paralela en el doctorado, de una enorme riqueza, aprender a conocer y a respetar las diferentes culturas. Yo creo que en el posgrado en Historia hemos logrado, gracias a los estudiantes centroamericanos, a estudiantes europeos de intercambio que vienen, eventualmente algún estudiante de Estados Unidos, también a la participación de colegas centroamericanos, de colegas europeos en el programa, visitas a veces cortas, pero no importa. Esto, o sea, nos ayuda en lograr esta variedad de perspectivas. Es importante que sea regional porque debemos de rescatar dos elementos. Uno, la tradición histórica de movernos como istmo y desarrollar una solidaridad en cierta manera a nivel intelectual que el ZUCA representó en un momento muy importante, ¿verdad?, el Consejo Superior Universitario. Y la otra es darle respuesta a los desafíos que a inicios del siglo XXI nos están exigiendo enfrentarnos como región a los procesos de globalización. Yo empecé a cursar la maestría en Historia, el posgrado en Historia, en 1980 y lo hice a instancias de uno de mis profesores de bachillerato que me recomendó vehementemente la maestría como ya un grado alternativo a la licenciatura, un curso que enfatizaba bastante la investigación en fuentes primarias, se llamaba Preludio al Liberalismo en Costa Rica, me permitió empezar a definir un interés de investigación en torno precisamente al tema de la formación del Estado, que a la vez hizo factible que yo empezara a trabajar ya en mi tesis, ya todo el año 1981, y me permitió defender mi tesis de maestría en agosto de 1982 y siendo la primera graduada del programa de posgrado en Historia. El principal alcance del trabajo de investigación de tesis que tuvo por título el fortalecimiento del Estado Nacional en la década de 1850, que es el periodo de Mora Porras, podríamos decir que está en relación a aportar nuevo conocimiento sobre un periodo que había quedado, pues, toda la historiografía muy centrada en torno a la campaña nacional y también la distorsión o quizás el enfocar mucho la figura de Juan Rafael Mora básicamente como un héroe. Y en mi investigación el énfasis es como un miembro principal de una élite, de una clase política en proceso de definición, un cafetalero comerciante y también como, digamos, cabeza o figura en la construcción del Estado Nacional. Quizás el gran reto era un poco romper la visión también contemporánea del héroe sin mancha. Bueno, en esta tesis de maestría queda claro que los enclaves se establecen en regiones, pero que estas regiones son susceptibles de otros tipos de relación, de explotación, de relación social,
Así, cuando la estructura formal del enclave abandona la región, hay formas, modalidades de recuperación, entre ellas la recampesinización, por ejemplo, la llegada de nuevos colonos a esta gran área que podríamos llamar la región Caribe, costarricense. Por otra parte, es importante señalar que el casco urbano de Limón se convirtió en una ciudad de avanzada para la época, donde teníamos una serie de servicios importantes. La localización de las aduanas era el motor de las importaciones de los productos que se consumían en el Valle Central, y también es una región de carácter agrícola y agrario, donde tenemos diversos tipos de producción que permitían el sostenimiento de la población de Limón, rompiendo con la idea de que todo se importaba desde los Estados Unidos. Por lo tanto, la obra de alguna forma es importante en el sentido de abrir brecha en ese nuevo tipo de historia que plantea esa relación estrecha entre teoría e historia, con un objetivo fundamental, que es poder explicar los fenómenos. Mi tesis de maestría se llamó Educación y Política en la época liberal. Luego fue publicado como libro, Consenso y Represión. Fue premiada en 2 oportunidades. En 1996 recibió el premio Aquileo Echeverría en la rama de Historia, y ese mismo año recibió el premio Cleto González Víquez de la Academia de Geografía e Historia. La tesis de maestría buscó establecer las raíces históricas de la sociedad consensual costarricense, poder analizar por qué Costa Rica deviene en una sociedad con particularidades muy propias que la orientan hacia la búsqueda de la concertación, del diálogo, en contraste con el resto de los países latinoamericanos y muy especialmente con los países centroamericanos. El poder demostrar el papel prioritario que cumple la educación en el proceso de promoción de un modelo político basado en la persuasión antes que la represión fue el tema eje de la investigación. Bueno, mi trabajo de graduación y mi tesis estaba abocado al estudio de los trabajadores industriales o manufactureros en San José entre 1930 y 1960. A mí me interesó en ese momento estudiar las condiciones de vida y trabajo. Básicamente lo que pretendía era estudiar cómo vivieron desde el punto de vista, digamos, de las coyunturas económicas que fueron bastante difíciles en la primera etapa de ese periodo, con la crisis del 30 y después la época de la Segunda Guerra Mundial, y después una fase de prosperidad en los 50. Entre 1930 y 1960, que es el periodo que yo estudio, Costa Rica estaba pasando de un estado liberal a un estado que se convirtió en lo que algunos han denominado estado benefactor o de bienestar social, como también se le ha llamado, que para los sectores populares, para la clase trabajadora de aquel entonces, fue muy importante esa transformación. Ellos habían vivido en los años 30 con una situación muy difícil. Sin embargo, fue un sector muy organizado que también tuvo presencia en la promulgación de esas leyes que iban a conformar lo que sería el estado de bienestar. En los años 40 sabemos que se produce la reforma social, que recoge mucho de eso que se venía haciendo desde décadas anteriores, que era propugnar por mejoras para los sectores populares en salud, en educación, en vivienda, en leyes laborales. Una cosa era la historia que se hacía en Costa Rica hasta los 70, que era esencialmente historia política o la historia convencional, una historia centrada en personajes, en ciertos eventos, ¿no? Y la historia que se hace en Costa Rica ahora en el año 2003, realmente, como dicen los chiquillos, nada que ver. La forma tradicional de hacer la historia era el análisis de las grandes figuras en los distintos campos del saber, el impacto de los educadores, el impacto de los políticos, muchas veces situados en la persona, sin un análisis integral del entorno, sin la explicación de fondo del porqué de las decisiones que en un momento llevaron a cambios sustanciales. Entonces vemos
una historia más viva, una historia cotidiana con más vivacidad, porque ya no es los individuos de la comunidad como parche para alrededor de una gran figura, sino es toda la comunidad jugando el rol de la historia. El tema de tesis tiene varias vertientes de interés. En realidad a mí me interesaba mucho estudiar el siglo XIX, porque era la arquitectura hecha en el siglo XIX era rechazada como una arquitectura que se consideraba que había sido una mala copia de la arquitectura anglosajona o lo que fuera. Entonces a mí me interesaba mucho ver realmente, es decir, por qué, de dónde procedía esa arquitectura, quiénes habían tomado esa decisión y qué cambios se habían hecho en el país, porque en realidad, aunque aparentara ser una arquitectura que pudiera verse como una copia en escala de algunas iglesias que habían en Europa, realmente eran la identidad que había en el campo, en nuestro Valle Central, en todos los pueblecitos había una iglesia de esas. La historia de la iglesia de Grecia es muy interesante, porque no se conocía realmente cuál fue el verdadero origen, y el verdadero origen de por qué en ese pueblo se hace una iglesia de hierro tiene que ver con la iglesia anterior. Más o menos a mediados del siglo XIX, tanto la población de los ramonenses como de Grecia deciden construir su primera ermita. Pero como les decía, el gobierno centralizado no les deja hacer una pequeña ermita como las que se hacían en esa época, que eran de adobe y colonial, sino que les impone a San Ramón una de piedra y a Grecia una de barro, porque en Grecia no había suficiente piedra. Sin embargo, el diseño, que supuestamente era con un techo de estructura de madera, cuando se empieza a construir se dan cuenta que la nave es tan ancha que la madera no va a funcionar. Y obligan a la población a importar un techo de hierro. La población se opone, efectivamente se va a oponer, porque ellos estaban muy acostumbrados, primero que nada, a no dar dinero. Bueno, sí daban, hacían turnos con ganado o lo que fuera. Pero lo que ellos hacían era ir al bosque, era toda una aventura, ir toda la familia al bosque, cortar la madera, etcétera, y traerla. Y ahora lo que están diciendo es que tienen que recopilar mucho más dinero, y aunque están empezando a producir el café, no es suficiente. O sea, no entendían que era un problema técnico. Y la construyen con madera. Viene un terremoto en 1882 y la iglesia se cae. Hasta que se le ocurre al padre Til, ¿qué tal si mandan a traer una iglesita de hierro? Una iglesita que, bueno, sí van a tener que recopilar el dinero, pero que prácticamente es como ponerle, darles la llave. Mucha gente entonces dicen por ahí, hay una anécdota que dicen que es que esta iglesia se ve incompleta, parece no terminada, porque parecía que iba para otro lugar. Pero no es cierto, está incompleta porque casualmente, cuando se manda a pedir a Bélgica, todavía se conservaba la cabecera y la sacristía de la iglesia anterior. Entonces la mandaron a pedir con los planos que había hecho el arquitecto alemán, el ingeniero alemán, conservando esos elementos. Cuando en Bélgica se dan cuenta, les dicen, no es posible, se ve horrible, ¿cómo vas a tener una iglesia de metal con una cabecera de mampostería, de ladrillo? Entonces la derrumban, pero ya no alcanza el dinero para mandar a hacer una iglesia con cabecera. El principal aporte de esta investigación radica en que es un trabajo pionero en el estudio de las diversiones públicas de las comunidades rurales. En este sentido, también es un trabajo que estudia los turnos como fenómeno. En esta investigación pude determinar que en San Vicente de Moravia la iglesia jugaba un papel muy importante para organizar la diversión pública. Y esta diversión podemos ubicarla como en dos fases. La primera era cómo la iglesia, por medio de los turnos, organizaba la recreación de las personas. Y podemos decir que los turnos era el único espacio de festividad que había. Teníamos los turnos que permitían que la gente se organizara para las comidas, para veladas y sobre todo para sociabilizar, porque a los turnos, que luego también pasan a ser en las fiestas patronales una actividad central,
vienen familiares y amigos de otras comunidades. No es casualidad lo de las bombetas de turno que se llama, porque la bombeta de turno tiene la función de anunciar que una comunidad hay una fiesta y entonces le anuncia a las comunidades vecinas y se movilizan para estas festividades. Entonces el turno cumple en la primera etapa a fines del siglo XIX y principios del siglo XX el eje central de la diversión de una comunidad rural. Y la plaza fue el centro principal de las comunidades con la diversión y el fútbol se apropia de la plaza. Entonces lo característico de las comunidades era en las tardes el juego de niños, adolescentes y adultos de mejengas y luego de los partidos de fútbol que empezaron a competir incluso con las misas, con las celebraciones religiosas. Y pude encontrar textos de sacerdotes que hablaban en contra del fútbol en sus sermones porque decían que interrumpían la misa aquí en esta iglesia. Lo que hizo la iglesia luego fue apropiarse de la actividad deportiva del fútbol porque le incorporó entonces a los turnos, entonces ya estaba programada en las fiestas religiosas el partido de fútbol y era un imán de atracción para luego participar en la festividad religiosa. Luego el cine, que en esta comunidad llega más o menos, la primera sala de cine se pone como en 1927, que era el Teatro Valencia, empieza a ser una inserción que ya la iglesia no controla. Y es muy interesante cómo en los boletines y en la prensa eclesiástica se ve un ataque al cine como el principal daño a la moral, y es donde empiezan las comunidades a escaparse, por decirse, a ver cosas que la iglesia no estaba permitiendo que se vieran. Con respecto a mi trabajo de investigación, mi tesis que se llama Práctica Musical en Costa Rica, 1840-1940, básicamente yo lo que quería estudiar era el desarrollo del oficio musical en Costa Rica. No quería hacer la historia de la música tradicional, que generalmente se centra en compositores y piezas, sino más bien la otra parte, ver cómo se había formado el oficio, cómo los aspectos económicos, sociales y políticos del país influyen en el desarrollo de este oficio, por qué se formaron cierto tipo de grupos, por qué cierto tipo de grupos primero, ¿verdad? Que básicamente fueron las bandas militares, y poco a poco cómo el oficio musical se va diversificando hasta lo que tenemos ya en 1940, que digamos ya es un poco lo que tenemos: música popular, música tradicional, la música de las bandas militares y lo que llamamos música clásica. Entonces, la música en Costa Rica es un tema casi, yo diría que virgen, ¿verdad? Hay muy pocos libros, realmente si acaso llegan a 10 los libros, y además son libros, como decía, un poco tradicionales, en cuanto que generalmente lo que presentan es quién hizo qué y cuál es el nombre del señor que lo hizo. Creo que ninguno de los trabajos, o lo estoy segura, ninguno de los trabajos hizo este otro enfoque que es tan novedoso. Bueno, a nivel mundial esa es la nueva tendencia, de hecho, en musicología, y yo lo que traté es tomar esta nueva tendencia en musicología y aplicarla en Costa Rica. Soy mejor cembalista, digamos, técnicamente, esa parte no la mejoré con la maestría, pero sí, por ejemplo, a la hora de enfrentar el repertorio, cuando yo me encuentro las obras de François Couperin, que tiene varias y que todas tienen título, ahora entiendo el porqué de los títulos. Entonces ese entender el porqué de los títulos me ayuda a interpretar, ¿verdad? Aunque no mueva mejor los dedos, pero sí hay una aproximación diferente a la obra musical, al entender qué es lo que estaba queriendo decir Couperin con esas obras, ¿verdad? Que muchas de ellas son elogios a personajes de la época, a los reyes, a los nobles, y otras de alguna manera tienen implícito, yo diría, crítica social. Entonces todo eso sí, digamos que me hace pensar diferente, por eso digo, es más bien los programas, no que toco mejor. Bueno, creo que también toco un poquito mejor, tal vez porque estoy más entusiasmada con verle una manera diferente a las obras musicales. El posgrado en Historia ha tenido una serie de características especiales en estos ya 25 años que cumple, como son un trabajo muy complementario entre una escuela, un centro de investigaciones y la maestría, y ahora más recientemente el doctorado, porque se ha dado un trabajo muy complementario. Generalmente los estudiantes de la maestría son profesores en escuela, inscriben sus proyectos en el Centro de Investigaciones Históricas, bueno, ahora Centro de Investigaciones Históricas en América Central, que ha hecho cumplir realmente ese sentido de una universidad. Bueno, se generan conocimientos que se vuelcan a la docencia,
y que también se transfieren a la sociedad. Yo creo que ese modelo ha sido considerado por muchos un modelo ideal, que sin duda tenemos que fortalecer aún más, y ojalá no solamente se fortaleciera en el ámbito de la disciplina de la historia, sino en muchos otros posgrados de la universidad.